importante y de diverso índole. Es muy interesante, han surgido diferentes comentarios. Primero, felicitaciones a las tres panelistas por las presentaciones, y han surgido comentarios y reflexiones a partir de un tema que vamos a seguir trabajando, que es el tema de los sindicatos y la participación de los sindicatos en la construcción de políticas gubernamentales sobre el sector docente. Otro tema que es también la evaluación de los docentes, que calculo que vamos a seguir trabajando. Gracias, Luis. Vamos a seguir trabajando sobre el tema de evaluación docente, porque también ha surgido muchísimas preguntas a través de eso. Cuando iban terminando María Verónica y Silvia, fuimos juntando algún tipo de preguntas del público aquí presente. Denise, aparte de las que ya tenés en la virtualidad, me gustaría recuperar una de un colega acá de Chile que está acá en la sala, que dice: ¿qué valor le da usted a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizajes en la formación del docente en nuestros países? Y también hay una pregunta que me parece interesante, que tiene que ver con tu trayectoria y tu experiencia en la región, que en un momento nombraste la experiencia de los módulos de formación y de capital cultural, si no recuerdo mal, en tu presentación. Y acá un colega también de Chile pregunta, bueno, ¿qué experiencias de este estilo conoces? Si podrías ejemplificarla. Sé que tenés varias más acerca también sobre el tema de evaluación de los docentes y la participación de los docentes en la construcción de indicadores. Si querés comenzar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los colegas que me han hecho llegar preguntas, comentarios, bueno, y en particular a los colegas, a mis queridos colegas de Uruguay. Ustedes saben que nosotros somos un país de primos, así que prácticamente todos los que me han escrito los conozco, así que bueno, a ellos los invito cuando cruce el charco a que podamos tomar un café, y me voy a centrar en las preguntas que me han hecho colegas de otros países con quien no tengo esa posibilidad. Pero bueno, muchas gracias a mis colegas y estudiantes de Uruguay. Todavía no corregí las pruebas, así que eso tienen acá un plus. Voy a contestar entre las tantas preguntas y comentarios una que me hace León Darío de Colombia, que me dice: para resolver el problema de la calidad docente, ¿cómo hacer? Incrementar la atracción docente vía mejoramiento salarial es la solución. Yo diría que, bueno, que sí, en parte, digamos, hay un problema, yo les mencionaba, con que hoy la profesión docente no atrae lo suficiente. Hay que, por lo tanto, desarrollar políticas para atraer y retener a los buenos docentes. Eso tiene que ver, entre otras, con muchos factores, entre los cuales están las condiciones laborales, están las remuneraciones, están los incentivos. Ahora, eso no lo resuelve todo. Acabo de venir de Chile, en donde estoy participando en una investigación que estamos haciendo con un grupo de colegas sobre gobernanzas de sistemas educativos en América Latina. Visitamos muchísimas escuelas, y una de los ejes de nuestras entrevistas a directores y docentes en Chile fue justamente este tema de incentivos, porque ustedes saben la batería de incentivos que existe en Chile. Pues ante nuestra sorpresa, en buena parte de las entrevistas aparecía un factor que podríamos llamar, está vinculado con los incentivos no materiales. Buena parte de los docentes nos decían: para nosotros el incentivo mayor es que se nos reconozca en la tarea. Y mencionaban otra serie de incentivos que tenían que ver, entre otros, con un clima laboral sano, saludable. Es decir, que aparecían incentivos muy fuertes, no necesariamente materiales. Pero evidentemente hay pisos, yo diría, y acá hay un piso mínimo que hay que tener para poder desempeñar la tarea con dignidad, y ese piso tiene que ver con las remuneraciones, con remuneraciones justas que permitan un desarrollo adecuado de la tarea de enseñar.
Otra pregunta que me viene de Colombia, hace mención a cuál es el más difícil a resolver de los problemas que tienen las autoridades educativas en relación a las políticas docentes. Bueno, yo creo que acá hay que lo más difícil y lo que hay que plantear hoy es que las autoridades educativas tienen que confiar en los docentes. Acá hay un elemento que me parece bien importante. En los últimos años constatamos en América Latina que se ha puesto en los hombros de los docentes todos los males que aquejan a los sistemas sociales, económicos, etc. Yo creo que los docentes desempeñan una profesión, que acá no hay ni víctimas ni culpables, pero que si nosotros aspiramos a cambios educativos tenemos que partir de un supuesto, y es que los docentes están cumpliendo o están intentando cumplir bien con sus funciones y tenemos que confiar en los docentes. Y para eso, y sí, aquí hay un gran desafío que se plantean hoy a las autoridades educativas y yo diría a nuestras sociedades, que es de la gestión integral de la docencia. Porque hoy estamos enfrentados a un tema, nosotros en nuestro panel era sobre formación inicial. Si nosotros aquí hemos incluido una serie de componentes en lo que consideramos la formación inicial ideal o los requisitos básicos que una formación inicial debe tener hoy, estamos enfrentados a un serio problema, que es el siguiente. En el supuesto caso de que lo que han dicho acá mis colegas y yo misma sobre lo que debería tener una formación inicial ideal se cumpla, esos jóvenes que salen egresados con una formación inicial de calidad van a entrar a un sistema educativo que en poco tiempo se lo va a fagocitar. ¿Por qué? Porque no hay una gestión integral, porque aquellos que forman los docentes rara vez tienen algo que ver con quienes los contratan, porque quienes lo contratan rara vez tienen algo que ver con quienes se ocupan de la formación continua, quienes se ocupan de la formación continua no tienen nada que ver con aquellos que diseñan los sistemas de evaluación de desempeño docente, en fin. Acá hay un problema serio planteado en nuestros países latinoamericanos que tiene que ver con esta gestión integral de la docencia y con la articulación de las políticas. Y termino rápidamente con las dos últimas preguntas que formularon aquí colegas aquí presentes. ¿Qué valor tiene la escuela como comunidad de aprendizaje? Para mí un gran valor. Digo, pensando en escenarios futuros y pensando en cuáles son las instancias de formación que más impactan el trabajo del docente en el aula, bueno, a mi entender, esas instancias no están en los cursos de capacitación masivos, sino que están justamente en las redes de trabajo, en las comunidades que se van conformando entre pares, en la mirada de los pares. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar algo que ha asignado nuestras prácticas docentes durante años, que es la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada. Y esto se cambia a través justamente de esa comunidad de aprendizaje que se establece en docentes de una misma escuela, de una misma comunidad, de un mismo municipio. Módulos de capital cultural, para terminar, sí hay experiencias concretas. Hace unos cuantos años atrás, mediados de la década de los finales de la década de los 90, en Uruguay se pusieron en marcha unos centros regionales de profesores que, a pesar de distintos cambios, siguen hasta el día de hoy. Y en ese diseño inicial pensamos, y se pensó mucho en esto de incluir instancias que permitieran al docente desarrollarse del punto de vista cultural. Incluimos módulos que después hubo ahí varios debates, pero que provocaron mucho ruido en su momento, que tiene que ver, por ejemplo, con módulos de literatura, de debate crítico sobre obras literarias para todas las carreras de profesorado. Esa es una de las tantas pistas que hay para pensar estos temas. Gracias. Muchas gracias, Denise. Siguen las preguntas. Vamos a hacer como englobar algunos temas.
Un tema que parece para preguntar en el caso del especialista de Argentina, de nuestra funcionaria, es cuál es el lugar que tienen la autonomía de los institutos superiores para decidir sobre sus planes de estudio ante la transformación de los diseños curriculares, teniendo en cuenta los contextos y necesidades particulares de las distintas partes del país. Esto tiene que ver con la autonomía de las instituciones frente a los diseños curriculares. Bueno, los lineamientos curriculares para la formación docente, que es una resolución que firmaron en 2007 todos los ministros del país, establece criterios comunes. Establece, recogiendo el mandato de la ley, cuáles son los campos de la formación, pero deja un espacio importante que tiene que ver con la definición institucional. Esto es, hay criterios comunes, por ejemplo, el piso de las horas, 2.600 horas, establece los campos de la formación, ¿sí? Formación general, formación específica, práctica desde primer año de la carrera, ¿sí? Estos son los criterios comunes. Ahora bien, las jurisdicciones, y esto lo alienta el Instituto Nacional de Formación Docente, son las responsables de la elaboración, de la construcción de los diseños curriculares. Los diseños curriculares, entonces, lo que se alienta es que sean construidos fundamentalmente con alta participación de los docentes. Que el propio proceso de construcción sea un proceso formativo, que ponga en discusión paradigmas, que ponga en discusión tradiciones, distintas vertientes del pensamiento en lo que hace a las distintas disciplinas. Es decir, que el propio proceso de construcción ya sea un proceso formativo y es, por supuesto, un espacio de negociación y de acuerdos y de debates y de tensiones. Y esto tiene que ver básicamente con los acuerdos que en el marco de las jurisdicciones, es decir, de cada una de las provincias, con participación de los docentes, formadores, con participación de los estudiantes avanzados de la formación, puedan saldarse para la construcción de los diseños. Ahora, en lo que hace a el espacio institucional, un 20% de estos diseños tienen que ver con la posibilidad de definiciones de orden institucional. Es decir, acuerdos federales sobre criterios a grandes trazos, concreción en la construcción de orden jurisdiccional de acuerdo al acuerdo suscripto, al consenso suscripto por el propio ministro, y un espacio institucional que tiene que ver con la definición de ese diseño en un 20%. Luego, la participación amplia de todos los docentes en la construcción del diseño curricular, jurisdiccional y los acuerdos pertinentes. La última pregunta que vamos a seleccionar tiene que ver con el tema, hay dos. Evaluación o universidades. Y como quieras. Hay varios temas. Hay dos temas. Considero fundamental que el proceso formativo del docente sea evaluado de manera continua y constante para que dentro de una sociedad como la nuestra este proceso apoye a la calidad educativa. Y hay otra pregunta más específica sobre la Argentina. ¿Cuál es la mirada desde el Infod sobre los ciclos pedagógicos universitarios y cuál sería su futuro en el contexto actual? Bueno, con respecto a la evaluación, les cuento que desde el año pasado viene desarrollándose un proceso de evaluación de los diseños curriculares, esos diseños que ya han sido formulados de acuerdo a los lineamientos suscriptos en 2007. A partir de 2008 y de 2009, todas las jurisdicciones, en lo que hace a los profesorados de inicial y primaria, que extendieron la formación a 4 años, ¿sí? Eran de 3 años, implementaron nuevos diseños. De acuerdo a los propios acuerdos que habían suscrito las jurisdicciones, la propia normativa de lineamientos curriculares asumía que al terminar la primer corte ya se iniciaba un proceso de evaluación del desarrollo curricular, es decir, estos nuevos diseños, ¿cómo habían funcionado? ¿Cómo era la dinámica que habían instalado estos diseños? Y además unía la evaluación del desarrollo curricular a las condiciones institucionales. Esto es lo que se viene desarrollando desde el año pasado. Ya tenemos la mitad del sistema formador evaluado
y estamos complementando este proceso ahora, y para marzo de 2013 va a estar la evaluación, el resultado, el informe final, el resultado de esta evaluación. Esto supuso la creación de 3 instrumentos en los que participan equipos directivos, docentes y estudiantes. Es decir, hay un instrumento para cada uno de estos actores y al mismo tiempo supone una comisión interna en cada institución formadora que dicta estos profesorados y una comisión externa de la que participan directivos, supervisores de los niveles para los cuales forma. Yo creo que, como planteaba en la exposición, la evaluación no debe ser vista como algo externo, como algo espasmódico, como algo a temer. La evaluación es inherente al proceso educativo. Nos fijamos metas, tenemos condiciones dentro de las cuales desarrollamos esas metas, nos planteamos objetivos, necesitamos permanentemente obtener información de cómo van transcurriendo esos procesos. Esa información tiene que ser formativa para los propios estudiantes, para los propios directivos y para los propios docentes participantes de esta reflexión acerca del proceso de desarrollo curricular, acerca de la relación de este con las condiciones institucionales. Y la evaluación tiene que ser integral, porque solo así podemos identificar claramente y poner en debate si el problema es de la norma, si el problema es de la política, si el problema está en algún aspecto específico de la titulación de los docentes que dictan determinadas materias. Es decir, podemos visualizar con mucha más claridad dónde tenemos los obstáculos y dónde tenemos que producir las transformaciones. Por eso la evaluación tiene que incorporarse como parte de la cultura de la formación y realizarse sistemáticamente de la mano de los propios actores, de los propios sujetos, que no son meramente objeto externo de evaluación, sino que son los sujetos constructores y que por lo tanto tienen un rol protagónico en esto de llevar adelante políticas de evaluación. Lo de la universidad, no. Disculpen, pero tenemos que seguir con los tiempos, no solamente para los que estamos aquí en la presencialidad, sino para los colegas que nos están siguiendo de diferentes partes del mundo. Me gustaría hacerle, hay muchas preguntas que llegaron, Silvia, sobre experiencias de educación intercultural, qué experiencias o exitosas o de las que podemos aprender, puedes relatarnos, pero a mí me parecía que hay algunas preguntas que hacen más a la formación docente. Dice, ¿se podría afirmar entonces que volver a la formación docente con perfiles de salidas especificados en la diversidad de sus estudiantes es una alternativa viable? Dice un colega desde Colombia. Y también otra colega de Argentina dice, ¿cómo se garantiza una formación docente que contemple la diversidad y proceda desde la inclusión? Sí, bueno, a mí me parece, bueno, yo señalé cuando hablé que había deficiencias en la formación de todos los docentes que son bastante comunes, ¿no? El dominio de la materia. Hace relativamente poco escuchaba yo a Martín Carnoy los resultados de sus últimas investigaciones en donde él decía que esa es la clave. Claro, que él estudió el rendimiento de los niños en matemáticas, pero lo que él decía es, si el maestro no domina la materia que está enseñando, todo lo demás es superfluo. Cualquier otra pregunta después de eso es superflua. Entonces, primero tiene que dominar su materia y después ya sirve muchísimo que además maneje didácticas específicas y que además sepa la pedagogía, ¿no? Pero bueno, el dominio de la materia parece ser algo mucho más importante de la importancia que le hemos dado en la historia, pero obviamente las didácticas específicas, el conocimiento de la pedagogía general, el conocimiento del desarrollo del niño, estas son cosas que todo docente necesita. Entonces, todo docente lo debe recibir y lo debe recibir junto con otros. Si la experiencia de formación docente debe de ser una experiencia intercultural. Los docentes indígenas deben de estar en los mismos institutos y en las mismas aulas que los docentes no indígenas, porque solamente así podremos tener una experiencia intercultural. Ahora, hay cosas específicas que un maestro que va a ser un maestro bilingüe, que va a trabajar con alumnos de una cultura distinta, obviamente necesita. Y son adicionales, o sea, ser maestro bilingüe implica una especialidad hasta cierto punto, entonces hay que conocer la lengua, hay que conocerla oralmente, que eso generalmente lo hacen, pero también hay que saber escribirla, porque el bilingüismo pues es un bilingüismo oral y escrito el que queremos lograr, pero hay que conocer la cultura porque la lengua pues estudia a propósito de la cultura, puesto que no tiene ningún sentido aislada de ella.
Entonces es necesario conocer la cultura y es necesario conocer las didácticas específicas de la enseñanza de las primeras lenguas y de las segundas lenguas. Eso es además de. Entonces, la respuesta es no, no hay que segregar, no hay que tener especialidades, hay que revolver, hay que mezclar, pero además hay que reconocer que hay especialidades, conocimientos y dominio de habilidades específicas para ciertos maestros, ¿no? Muchas gracias. ¿Hasta ahí lo dejamos? Muchas gracias, Silvia. Bueno, han llegado muchísimas intervenciones, comentarios, de conocer experiencias y seguir profundizando desde cómo se gobiernan las instituciones de formación docente hasta experiencias más puntuales en México, Colombia, Chile. Así que, bueno, agradecemos a todos y para poder seguir con la agenda nos tomamos 5 minutitos nada más y vamos a continuar con la conferencia del profesor Emilio Tenti Fanfani. Muchas gracias a todos.